Bueno, pues buenas tardes. Gracias por la invitación. No, esto, si me escuchan bien allá. Sí. La presentación que me invitó la Barra Mexicana de Abogados, capítulo de Nuevo León, a realizar es respecto de criterios novedosos en materia de responsabilidad civil. Primero que nada, gracias al capítulo. Veo caras conocidas, amigos y colegas. Y pues sin mayor preámbulo, quisiera darme prisa que sea esto más un ejercicio de análisis crítico, de un diálogo, porque yo creo que todos conocemos las disposiciones en materia de responsabilidad civil que establece el Código, tanto a nivel federal como las entidades federativas de la República, que realmente tienen cambios pues muy marginales, ¿no? La responsabilidad civil había permanecido con pocos cambios sustanciales hasta hace aproximadamente 10 o 12 años. Inclusive, todo mundo sabíamos en este país que intentar una acción civil para recuperar daños y perjuicios por un tema que fuera un accidente en un centro comercial, en un autotransporte de pasajeros o una aerolínea, o lo más sencillo del mundo, no había realmente muchas esperanzas de tener una recuperación cuantiosa. ¿Por qué? Porque los códigos limitaban primeramente a la existencia de un daño material, y del daño material tenía que derivarse un daño moral, si es que existía, y era una fracción del daño material. Entonces estaba supeditada la existencia del daño moral a la presencia de un daño material, que además se tenía que comprobar de forma fehaciente, tanto el daño como la causalidad en la conducta del responsable y en el patrimonio o en la persona de la víctima. Y esto realmente en la práctica ha sido un verdadero problema. Las acciones más difíciles de acreditar son las de daños y perjuicios. ¿Por qué? Bueno, hay que considerar temas probatorios, hay que aportar elementos suficientes que nos ayuden a cuantificar cuál es el daño, por qué se provocó y por qué ese daño proviene de esa causa y no de otra. ¿Sí? Lo que los americanos en el common law llaman el but for cause. ¿Sí? Una de las razones por las cuales nuestro sistema jurídico de responsabilidad civil ha cambiado tanto es porque poco a poco el sistema jurídico mexicano ha estado adoptando o implantando parte de la doctrina del common law. Como muchas otras ramas, en materia financiera seguramente lo hay, en materia de juicios orales, pues todo esto es una, digamos, adopción de metodologías, de sistemas que no pertenecen a nuestro sistema jurídico romano-germánico, sino que se han ido de alguna forma implantando o adoptando de forma paulatina. Concretamente el tema de responsabilidad civil, le damos una revisada muy rápido y después entramos ya a los detalles más importantes, que es cómo ha ido evolucionando a lo largo de los últimos no más de 7 años. ¿Sí? La responsabilidad civil puede ser, bueno, es una fuente de las obligaciones, puede ser subjetiva u objetiva. La subjetiva es la que se desprende del actuar de un sujeto, ¿sí? Por el actuar ilícito o negligente. Perdón, ilícito o contra las buenas costumbres, que significa obrar en contra de la ley, o de las buenas costumbres. ¿Cuáles son las buenas costumbres? Bueno, pues toda la normatividad que sin ser necesariamente ley, tiene una obligatoriedad que es reconocida de forma común, ¿sí? Normas oficiales, reglas de carácter general. Todas esas normas son lo que nosotros consideramos como las costumbres. Entonces, existe la responsabilidad civil subjetiva cuando hay dolo
en la persona que provoca el daño o hay negligencia. El dolo es un actuar intencionado, calculado, meditado. La negligencia es la ausencia de cuidado. El incumplimiento a un deber genérico de cuidado que provoca en un tercero un daño. ¿Sí? Puede o no existir un contrato, no es ni siquiera materia de discusión el que exista o no un contrato. ¿Por qué? Porque la ley suple esa ausencia en un tema completamente ajeno a una relación contractual. Una persona que le provoca un daño a un tercero está obligado a reparar, ya sea por un tema intencional o por un tema de negligencia. ¿Sí? Siempre y cuando se cumpla la premisa de que haya una ruptura del orden jurídico y se genere un daño, y además que no exista el excluyente de la responsabilidad, que es la negligencia inexcusable de la víctima que sufre el daño. Porque aun cuando se hubiese generado el daño y sea imputable a ese responsable, pudiera quedar excluido de responsabilidad si se comprueba que la víctima de alguna manera provocó su propio daño. ¿Sí? A diferencia del sistema jurídico norteamericano, no hay partes. ¿Qué tan culpable soy? ¿Soy un 20% culpable, tú un 80%? No. Aquí es categórico. ¿Eres culpable o no eres culpable? Si una víctima es culpable, entonces no hay responsabilidad para quien de otra forma sería el responsable. Y la responsabilidad objetiva, como su conceptualización lo dice, no requiere la presencia de un actuar doloso o de un actuar negligente, con la sola utilización de un mecanismo, objeto, instrumento que sea peligroso por sí mismo, por la energía eléctrica, la energía que transporta o que conduce y que le provoque un daño a una persona, es suficiente para considerar la existencia del daño derivado de responsabilidad civil objetiva. ¿Sí? Y también aplica el excluyente de responsabilidad, que es cuando existe la negligencia de la víctima en grado inexcusable. Ahora, ¿cómo se tasaba el daño? ¿O cómo se sigue tasando según la legislación? El legislador no se ha tomado la molestia de variar cuál es la manera de cuantificar el daño. El Código Civil sigue estableciendo que, particularmente el artículo 1915 del Código Civil Federal, sigue estableciendo que deberá de tasarse conforme a la Ley Federal de Trabajo si hay responsabilidad civil de carácter, si hay daño, si hay pérdida de miembros, si hay pérdida de la vida, si hay toda esa, digamos, categorización se desprende o se hace de acuerdo a lo que establecía la Ley Federal de Trabajo, cosa que ya está superada en la jurisprudencia, no está superada en la codificación de la norma. No obstante, todos los criterios van ya en el sentido de eliminar esa limitación establecida o impuesta por el legislador. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? ¿A qué tiene derecho una persona que resiente un daño con motivo de un actuar o de una omisión de actuar, de tener ese cuidado, deber genérico de cuidado? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se tasa ahora? Ahora existe el concepto de la reparación integral. ¿En qué consiste? En que un ser humano, en atención a sus derechos humanos, tiene la facultad o el derecho de ser indemnizado según el caso concreto, no conforme a una limitación establecida de forma arbitraria por el legislador. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que sufra un accidente de tránsito, dependiendo de las circunstancias en las que se dé, no puede ser equiparada a una persona que sufra un accidente en una industria. ¿Sí? Aunque pudieran de alguna forma, bajo la ley, establecerse bajo las mismas condiciones, no lo es así. La jurisprudencia ya establece, de hecho va en ese sentido, que la reparación integral debe de ser una restitución a la situación en la que se encontraba, y cuando no es de este tipo, debe de tratar de alguna manera de
colocarse nuevamente a la persona en la situación que pudiera estar o que pudiera haber estado. También se ha dado una modificación sustancial en el tema del daño moral. Ya no está supeditado a la existencia o la presencia del daño material. Ahora tiene vida propia. Puede no existir el daño material y el daño moral estar presente. Son cuestiones completamente intangibles. Es la consideración que tienen las personas de uno, la consideración que tiene una persona de sí misma, sus afectos, digamos, los temas más intangibles, el cariño, temas de carácter psicológico, que si resienten un daño, merecen una reparación. Pero sobre quién, bajo quién está la capacidad de establecer cuáles son los límites de esa reparación. Completamente la discrecionalidad judicial. ¿Sí? Y eso es cosa que no existía. Entonces, el daño moral se ha movido de estar supeditado al daño material, ya es independiente. Ahora el daño moral ha estado creciendo a cuestiones completamente ajenas a nuestro sistema tradicional, que es, por ejemplo, la aparición de los daños punitivos, que es un tema de carácter totalmente anglosajón. No busca por sí misma la reparación, sino imponer una sanción a quien provoca un daño para que no lo vuelva a hacer. ¿Sí? Aquí tenemos algunas filminas. Solamente quería dar un poco de introducción a cuál es el tema. Sí. La típica cláusula en los contratos mercantiles pagará daños y perjuicios, etc. ¿Te refieres al decir daños, tienes que especificar daños de tipo material y o moral al que, ¿sí? O sea, se tiene que especificar dentro de la cláusula el tipo de daño. Digo, ahorita que se hace distinto como que sí, el daño moral y el daño material y el daño, porque como que siento que en ese tipo de cláusulas se la dejas abierta porque daños y perjuicios, o sea, no sé. Bueno, a veces en los contratos se establece una limitación hasta dónde puede llegar un daño. ¿Puede haber penalización o puedes establecer daños? No puedes cobrar los dos. Exactamente, la pena convencional o el daño. Ajá, pero si elige el daño y perjuicio, por ejemplo, o sea, tienes que especificar qué tipo de daño o limitarlo, tienes que no. Es que yo creo que la pregunta es interesante. O sea, yo creo que, no sé, tu mejor opinión. Sí. Estás hablando de un contrato entre una empresa y un particular, O dos personas. o digamos el consumidor final, y que tú dentro de tu contrato de la adhesión dices, limito, Ajá. yo creo que acto seguido por los derechos humanos de la persona, pero bueno, pero está interesante la cuestión, y creo que no está explorado, pero quizás tú me puedes corregir, el que dos empresas se pongan de acuerdo a empezar a desmenuzar y decir, oye, si viene a haber una bronca aquí, los dos somos grandecitos y vamos a limitarnos de esta forma, como lo se hace en Estados Unidos. Así es. Y partes de la base que no hay ley. La ley, o sea, todo esto a partir de criterios judiciales. Entonces está interesante la pregunta. Una penalización con mucho determinado, ¿verdad? O sea, pero hay el tema es que si te lo tomaría el tribunal. Entiendo que con los criterios que tú, la jurisprudencia, aunque tú limitaras ese daño, lo podrían fácilmente comprar. Sí. Y es el daño que causaste. Exactamente. Bueno, una cosa es el daño entre empresas, por ejemplo, que se pacte que la limitación del daño será a lo mejor el valor de la cosa comprada. El consumidor en muchas ocasiones establece ahí en la garantía que dice que el único daño que va a pagar el proveedor es el valor del producto. En mi criterio, mi muy humilde criterio, ese tipo de convenciones contractuales tienden a desaparecer o a ser declaradas nulas. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte ha establecido darle mayor importancia a los derechos humanos y a la reparación integral del daño
que a una convención contractual. Que si bien es cierto que la ley suprema es la voluntad de las partes, siempre y cuando no esté en contra de la ley o disposiciones de orden público, también es cierto que esa limitación puede estar en contra de cuestiones de orden público, como los derechos humanos. Por ejemplo, los casos estos que hay, pues, la gente se avienta de bungees y demás, que establece ahí que es una limitación y demás. El colocarte en el riesgo no te limita a la posibilidad de reclamar. Claro, No exime a la empresa a responder. Exactamente. Si colocarte en el riesgo no te va a privar o a limitar de ese derecho a tener una reparación integral. O sea, más bien ese tipo de cláusulas como las cláusulas de problema de o sea, las pones como para que a la persona que se está subiendo, ¿me explico? O sea, no puedo reclamar si me pasa algo, pero en realidad Podría ser nulo. Bueno, sí, ahí entramos ya en otro tema, porque la materia laboral, entiendo que bajo la reforma más reciente de la ley del trabajo, ya permite los contratos a prueba, que son de un mes, ¿verdad? Entonces se puede despedir a una persona sin incurrir en una causa injustificada. Si estoy mal. No, sí, si no acredito tener la capacidad de los empleos que sería lo que sería. Exactamente. Pero sé que quiero pintar algo sionista y se puede. Bajo la reforma. Exactamente. Pero bueno, básicamente eso es. Sería nula si la haces con un periodo, por ejemplo, mayor al que establece la ley, ¿verdad? Es que siempre ponen que son muchos contratos que hay. Es contrato, o sea, el contrato de trabajo que trae con la cláusula de prueba de 3 meses, autónomo, o sea que, me explico, no aplica. A eso me refería, o sea, como que eran las analogías. Sí. Aunque pongas ahí esa cláusula de que la empresa no se hace responsable, pues. Bueno, y utilizando esa misma analogía, si la jurisprudencia, los criterios recientes de la Corte han establecido que los límites impuestos por el legislador no deben de ser acatados, a mayoría de razón, las convenciones contractuales que limiten esos derechos tampoco deben de ser. Esa sería la lógica. Esa es la misma lógica, es el mismo principio. Entonces, lo que vivimos actualmente, y es muy peligroso, en Estados Unidos ya lo vivieron, es una tendencia a quitar cualquier limitación a los daños, a la cuantificación, en ánimo de establecer una cultura de respeto, una cultura del cuidado, del deber de cuidado. Que yo tengo un deber de cuidado hacia todos y cada uno de ustedes, no solamente a no generarles un daño físico, sino también un daño moral. ¿Sí? Inclusive, parte de la hipótesis formativa del 19 y del 16 del Código Civil establece lo que podríamos conceptualizar como el chisme. Está prohibido decirle a otra persona un hecho cierto o falso que pueda poner a esa persona en una situación incómoda o que cause un descrédito ante cierta persona. ¿Cómo se puede comprobar todo eso? Es totalmente subjetivo. ¿Sí? Pero en esta nueva tendencia que ha tenido la Corte hay mayor, digamos, proclividad a proteger los derechos que se desprenden de esas cuestiones. ¿Sí? Oye Luis, ¿ha habido precedentes judiciales donde se anule una cláusula de un contrato que limite las consecuencias? Sabemos que la ley se contratos de particulares también. No que yo sepa, pero no tardan en salir. ¿Sí? Es la tendencia. Bueno, yo diría que el caso Maya Palas, una de las defensas de Maya Palas fue De que hecho, el señor se subió al barquito arriba del lago y firmó un contrato, o sea, firmó un waiver. Entonces yo te diría que aquí está ese caso. Sí. Inclusive, bueno, sí, en términos generales, ese precedente, no la Corte también, en seguimiento a un precedente previo, utilizando los mismos lineamientos, parte del hecho de que un joven está utilizando un kayak y en un lago artificial y el hotel tenía o no dio mantenimiento suficiente a la instalación eléctrica y eso provocó que sufriera una electrocución. ¿Sí? Una bomba de agua que limpiaba, ¿no? Exactamente, estaba. No estaba bien contenida, estaba haciendo corta, exactamente, se está haciendo un corto
Exactamente. Entonces, si nos ponemos a desmenuzar ese incidente en varias, digamos, en sus componentes, bajo la perspectiva de la responsabilidad civil, tenemos una víctima y un responsable. ¿Quién es el responsable? El hotel. Bueno, el hotel no fue a prenderle la luz, ni lo fue a sumergir, no, pero omitió tomar las medidas necesarias, prudentes, que como un prestador de servicios turísticos tenían la obligación de dar para garantizar la seguridad de cualquier persona en esa situación. ¿Sí? Y bajo o en obediencia a un precedente judicial que existía previo a la Corte, se condenó a pagar al Mayan Palace en Acapulco una cantidad extraordinaria de dinero que no tiene, atención, no tiene relación con la vida de una persona. Antes, bajo la Ley Federal del Trabajo, la vida humana, ¿cuánto vale? 2 millones de pesos, 1 millón de pesos, ni siquiera me acuerdo. Hoy, por ese incidente fueron 60 o 70 millones de pesos. ¿Sí? Ahí se perdió la vida de una persona. ¿Qué elementos se consideraron? El grado de culpabilidad de quien provocó el daño y el grado de sufrimiento que también tuvo la víctima. La manera de morir fue muy lamentable. Los ingresos de los responsables. Sí, claro. Porque más eso se tomó la decisión de la cantidad. Sí, son de los elementos que se toman en consideración. Inclusive en la materia de daños punitivos, las consideraciones ya no toman necesariamente en cuenta la situación económica de la víctima, sino la situación económica del que produce el daño. ¿Sí? Creo que este caso fue el primero, por lo que yo me enteré, donde ya te empieza a desmenuzar lo que le causó agravio a la Corte. Oye, ¿sabes qué? Y es muy específica la sentencia, es muy interesante porque vas viendo lo que le causa ya un agravio al juzgador de decir, oye, no solamente se cayó, o sea, no solamente fue lo que pasó durante el incidente. Que yo creo que si a contrario censo como empresas, tú empiezas a tener oye, cuando pasa algo gacho, van a hacer nuestro protocolo. Tener una capacidad de respuesta inmediata. Exactamente, porque yo creo que cambia todo tu esquema, o sea, ya como algo preventivo, cambia realmente cómo eres visto, si lo quieres ver desde un punto de vista real, porque, bueno, siempre digo por mejor, sí, o sea, por mejor sistema que tengas, hasta duda, algo en donde te va a pasar, porque, digo, hasta quedarte dormido en tu cama te puede dar un embolia, ¿verdad? Entonces, o sea, por el solo hecho de respirar pasan cosas. Sí. ¿Qué vas a hacer cuando se te presente el caso? Y llegan a ser hasta cosas exageradas. Sí. Cosas que son imprevisibles. Por ejemplo, hay un precedente, a ver si lo puedo abrir aquí. ¿En McDonald's de Estados Unidos? No, aquí en México. No, aquí en México. De un sistema, de un servicio de autotransporte, y aquí generó un precedente en la Corte que dice la empresa transportista es responsable de los daños generados a los pasajeros por no revisar que algún pasajero traía un arma. Y el dispositivo legal, aquí lo traigo, no sé, ¿dónde está? ¿Qué tienes? No, es que está en otra presentación, son 3. ¿Sí? Hay 3. ¿Eran solo 2? Sí, puedes abrir la otra. Está bueno. Es la siguiente. ¿Podrás incrementar el tamaño de la letra? Un poquito más. Si le damos más. Sí, siguiente. Aquí, esta vez. ¿Va a necesitar que le corra ahorita más para Sí. esperarlo? Sí, por favor. Fíjense, el dispositivo legal del cual surge la interpretación jurisdiccional dice: el precepto, bueno, dice, proteger a los viajeros de los riesgos que puedan sufrir con motivo de la prestación del servicio.
¿Cuáles son esos riesgos? Lo que viene de inmediato a la mente es un accidente, una llanta ponchada, falta de mantenimiento del motor, un incendio. Es lo que, digamos, podríamos englobar en la prestación de un servicio. O que el chofer venía bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas. Ese tipo de cosas se pueden prever. Pero la forma en que se hace esta interpretación completamente, por decirlo de forma elegante, teleológica, ¿verdad? Porque realmente fue una exageración, lo que hicieron, le coloca en el prestador de servicio de transporte la obligación de garantizar la seguridad del pasajero en contra de todo tipo de cosas, porque también estás en riesgo de que caiga granizo, estás en riesgo de que caiga un rayo y eso no lo puedes prever. Entonces, ¿hasta dónde llega? No puedes prevenir. No lo puede prevenir, exactamente. A lo mejor el tema de un arma pudiera ser, pero eso no es responsabilidad del autotransporte, en todo caso es responsabilidad de la central de autobuses. Pero bueno, pues me gusta que comentabas al principio Ajá. del sistema anglosajón Sí. en cuanto a las aerolíneas. Ellos sí se hacen responsables, o sea, tan es así que vas a aterrizar, no te desconectes el cinturón y bailas señalita y o sea, te cuidan todo y la mesa de servicio, o sea, para evitar hasta donde se pueda las mayores consecuencias. O sea, las aerolíneas lo aplican eso. Bueno, déjame decirte que estos precedentes salieron a raíz de que una aerolínea no respetaba esos ¿Cómo? parámetros. Después te doy los datos. No, por favor. Pero este caso no es cuando subieron los pasajeros. Porque Sí. estaba pasando mucho en Ciudad de México, que estaban las nubes en carretera, hacían la parada literal como avión de ruta, se subían 2 minutos y después ya sacaban el arma y gracias. Estacionante robaba a todos, se bajaba y estaba un carro y se iba. Entonces me iba más enfocado a esa parte de, oye, ¿cuál es tu responsabilidad como línea de transporte? Oye, se va a subir alguien, porque ya la seguridad que tenía, como usted estaba mencionando, no necesitan luces, ¿no? Que también tienen una parte de responsabilidad de verificar que los pasajeros tengan con armas, etc. Pero si tú subes a alguien en medio de la carretera, Bueno. la aplicas un protocolo mínimo de seguridad y te robas, bueno, pues te tienen la culpa ahí. Bueno, ahí entra un tema muy interesante, el grado de culpa. O de responsabilidad. Ese es Pero por una... ejemplo, la noticia que salió en el periódico de que Uber ya no está aplicando los controles que hace un año aplicaba dentro de la fiscalía. No. Salió en el periódico que hace un año hacía evaluación psicológica, no de confianza, y que ahora es nada más una carta de antecedentes penales. A raíz del tema de Puebla. Ajá, exactamente. Eso a lo mejor también ahí podrías argumentar que tú cambiaste tus controles de seguridad, ya no estás durando por el pasajero. Sin duda. Sí, ¿no? Bueno, yo creo que esa limitación autoimpuesta o que está pretendiendo imponerle al usuario no debiera de ser considerada como válida por las autoridades judiciales en el caso de que se presente un tema como el de la chica de Puebla. ¿Por qué? Porque aún en esas circunstancias la compañía o el prestador de servicio está obligado a garantizar la seguridad del usuario. Sí, ¿Sí? pero pues ese tipo de cosas, si cambiaste tus estándares de seguridad, o sea, que los bajaste, Sí. podrían afectar. Ese es un movimiento corporativo que le están vendiendo a Uber la idea de que no va a tener problema porque redujo sus estándares y el usuario está obligado a acatar esos estándares aunque sean menores. Es absurdo. Pero incluso que no nos hubiera bajado, o sea, ponle que no nos hubiera bajado, te falló. O sea, dentro de tus controles, tú te equivocaste. O sea, el examen que aplicaste. Sí, pero para la corte, el hecho de entrar a una corte, decir, Tenía estos. o sea, hacer esa historia controles de. y decir, ¿sabes qué? Bueno, o sea, no estoy diciendo que no tengo culpa, pero el hecho es para que no te den ese daño político. Sí. Para que no metas la corte al grado que digo, oye, aparte de lo que le deben, la chica era universitaria, era 17 años, el año moral que le pasó a los papás, o sea, el tema mediático, o sea, a la hermana, pero si tú dices como, pero yo hice todo lo humano, o sea, lo
dentro del alcance para Sí, evitar sí, algo sí, así, entiendo, la historia puede llegar. Claro, claro, pero lo que me refiero es que la exposición que ya pueden tener las empresas ya es muy alta, Sí. porque al final de cuentas ellos, digo, entiendo perfectamente que ese es un argumento que la empresa, es un argumento muy válido que la empresa podría desarrollar en el proceso, pero por lo pronto en la parte demandante diría, para mí, o sea, tú, aunque hiciste el control, te equivocaste en el Claro. control y Claro. ya hay responsabilidad. Obviamente tú tienes que defender, bueno, yo hice el control que tenía que hacer y en el momento del examen salió correcto y demostrar que efectivamente no había forma de poder prever que esa persona se iba a volver loca un día determinado, ¿verdad? Bueno, ahí entramos en otro dispositivo de la ley que está también en el Código Civil, que establece que cuando el patrón toma las medidas necesarias de cuidado para que su dependiente no incurra en un daño, puede terminar libre de responsabilidad, Sí, sí, sí. igual que los incapaces. Sí, que incluso en la parte laboral, yo tuve algunos casos hace años en donde, porque equivocadamente se piensa que por el hecho de que el Seguro Social va a asumir la responsabilidad de la parte laboral, no tiene el trabajador o sus beneficiarios derecho de poder reclamar en la vía civil la reparación de los daños, porque mucha gente piensa no, que ya ese es el único daño Medio que pueden de exigir, ¿no? O sea, sí, si claro. pueden exigirlo, yo tuve casos así donde independientemente de la parte de la responsabilidad laboral que en todo caso asume el Seguro Social al tener inscrito al trabajador ante el instituto, también está la parte del daño si se comprobara que la empresa tuvo responsabilidad en el accidente, porque puede ser que la empresa sí cumplió con todos los estándares de prevención de accidentes y que en todo caso fue simplemente una negligencia del propio trabajador, en donde ahí no habría una responsabilidad de la empresa, como dices tú bien, ¿verdad? Pero en el caso contrario sí podría haber una reparación de daño, que ahora sería una situación mucho más grave que anteriormente, porque anteriormente estaba limitada la parte de la ley y ya, pero ahora sí pues, se puede abrir. ¿no? Yo creo que Exactamente. es una de las partes que falta por explorar, pero Exacto. yo concuerdo con Exacto. Se va a ir abriendo, independientemente de que las codificaciones de los estados no hayan hecho las enmiendas necesarias a sus leyes. Esto va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque el día que una persona se ubique en la hipótesis normativa y promueva un amparo por inconstitucionalidad de esa ley, indudablemente lo va a ganar. Lamentablemente va a ser un caso aislado. No todos van a disfrutar de ese beneficio. ¿Por qué? Porque nuestros legisladores no están adaptando la norma a la realidad social actual. Tienen otras cosas mejores que hacer, ¿verdad? Sobre precisamente ese ejemplo de si el trabajador o la persona tiene derecho a una reparación independiente o se mezclan o se funden la indemnización que puede percibir del IMSS por pérdida de la vida, sus deudos, o por alguna incapacidad parcial, total, permanente, etcétera. Está también establecido claramente en estos precedentes que son cosas diferentes. Y el precedente que dio pie a estableció que el pasajero de esa aerolínea podía recuperar, o ya había inclusive recuperado antes de demandar, su indemnización del IMSS, tenía inclusive una compensación por parte del patrón, que fue una incapacidad total permanente. Y además le quedaba libre el derecho de buscar la reparación del daño de quien se lo causó, que en este caso fueron los pilotos, la tripulación y la aerolínea, por igual. Y se hizo claramente esa separación, esa dicotomía, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, regresamos a la... Por ejemplo, ahorita estamos hablando de los contratos. La Suprema Corte ya ha estado analizando si las cláusulas que limiten la responsabilidad son legales o no. Y no lo son en cuanto a que pongan en riesgo un bien jurídico que es invaluable, como la vida, la integridad física, la integridad psicológica
si están en esa, digamos, posición, la Corte le da mayor peso a esos derechos o a esos bienes que a una cláusula, a una norma contractual privada, ¿no? Perdón, en ese caso, por ejemplo, se acaban entonces los contratos en los que una persona con mucha pericia, un cirquero, Sí. o un boxeador, o un golfo americano, decide libremente dedicarse a una actividad que es riesgosa. A mí me parece muy cuestionable eso. O sea, digo, desde que aprendí de derecho civil, se entendía que en ciertos casos se podía, de esos bienes de no cierto rango, la libertad personal, que se protegía, permitía que de manera consciente y libre, no es una ley que me lo impuso, Sí. tampoco es un contrato de elección el que viene en acción de la cláusula. La persona de manera libre y consciente están tomando el riesgo. ¿Se va a acabar eso? Me parece muy cuestionable. O sea, que hay ese tipo de tendencia, lo entiendo, pero que esté en lo correcto, me parece que está yendo demasiado lejos. Coincido. O sea, si yo soy una persona adulta, yo quiero, o sea, se acaba el tabaco, se acaba el alcohol, se acaban los automóviles, o sea, ¿qué actividad no implica un riesgo? Hasta levantarse de la cama. Y riesgo para la integridad personal, para la salud, para la vida, o sea, la Coca-Cola que se acabe, los alimentos chatarra que se acaben, o sea, está yendo demasiado lejos. Precisamente, Una el cosa exceso. es imitar el legislador de manera unilateral, le impongo una limitación a la responsabilidad. A lo mejor en contratos de adhesión se puede aplicar una lógica parecida, que se puede, por ejemplo, perfecto. O sea, Pero si de manera consciente y libre una persona decide limitar la responsabilidad, en el caso de bienes disponibles me parece mucho más claro que se puede, de hecho es lo que estoy de aquí. De bienes no disponibles me parece un área de grisezón al menos que yo creo que hay que explorar un poquito más específico. bueno, el criterio judicial como ha permeado actualmente es que se le debe dar más importancia a esos valores que trascienden más allá de un contrato. La vida, la integridad física y la integridad psicológica. Y la libertad personal que está del otro lado, ¿no? Es que son dos cosas que juegan ahora. Es que creo que no se ha así como que discutido eso, ¿no? Sí, yo desarrollado. Un caso, pero sería interesante. Todavía lo puedes desmenuzar más, el caso ahorita del fútbol americano. Sí. Que a todo lo pasado ya se comprobó, o sea, dices tú, bueno, yo, jugador de fútbol, me meto a ganar millones de dólares, sabiendo que me puedo lesionar y o sea, tengo mi, digamos que cuantificado mi riesgo. Y por pagarme millones de dólares, tú te generas ti, NFL, el partido y todo, o sea, millones de dólares multiplicados, ¿verdad? O sea, mi trabajo como jugador. De hecho, Pero luego a todo lo pasado sale una investigación bien documentado y resulta que, como que nadie sabía, te causa lesiones cerebrales que a los cortes de 10, 15, bueno, por 5 años, te causa. van a tener secuelas. Ahí yo te argumentaría que la persona tomó una decisión y que realmente el beneficio se la llevó la NFL. Con todos los millones que le pagaron. De hecho, el settlement de la NFL Allá tuvo hubo como settlement. condiciones, ¿sí?, que no se revelaran los resultados de los dictámenes médicos. O sea, que todo callado, aquí no pasó nada, aquí está tu dinero y todo el mundo sabe feliz. ¿Ah? Pero coincido, la forma en que se están dando las cosas, por ese ánimo exacerbado de copiar un sistema que no necesariamente pertenece al nuestro, que tiene muchas bondades, que tiene, vaya, una gran cantidad de beneficios, tampoco podemos llegar a ese extremo, como por ejemplo en Florida hay lugares en donde ya no hay médicos, porque las demandas de responsabilidad civil por cuestiones de negligencia médica ya reventaron a los médicos en las aseguradoras. Ya no hay, por ejemplo, ginecólogos, ya se fueron. Entonces empieza una tendencia a retraer esa corriente. ¿Cuál es? Se van a limitar los daños a tanto, punto. Entonces ya empieza a florecer todo. Son industrias que se van cambiando. Yo creo que la parte de la práctica del fútbol americano, como puede ser en el box también, yo creo que tiene mucho que ver con el tema de que se va a dedicar a esa actividad, que la institución, en este caso la liga de NFL, les advierte de los riesgos y que les advierta claramente de todos los riesgos, porque yo creo que el argumento de ellos podría ser: tú no me dijiste que podría tener riesgo de esto.
O sea, y es, pues, ahí puede estar para mí la clave. Si yo sí te informé que tú tenías el riesgo de tener una conmoción cerebral y que ese riesgo podría llevar a amnesia y locura y demencia, bueno, pues, estás informado. Entonces ya tú libremente decidiste que yo le entro. Pero bueno, creo que ahí pudiera estar la clave. Y el otro tema también es que, bueno, se abre una puerta para que, en el sentido positivo, obviamente las empresas tienen que cuidar más ese tema y la gente en general pues tiene una percepción de que va a tener más seguridad y más confianza en los productos o en los servicios de cualquier proveedor, pero sin llegar al otro extremo de que se convierta en un abuso, como dices tú bien en parte de los médicos. Por eso la medicina es muy cara en Estados Unidos, por el tema por el costo del seguro exactamente, para responder por daños. Pues este nuevo esquema se puede convertir muy caro en México. No, va a suceder. Pues, exacto. Indudablemente ya está sucediendo, porque las empresas ahora se tienen que cuidar de cualquier tipo de contingencias que antes no se cuidaban. ¿Cuántas veces no vimos que una persona se cayó en Walmart? No, hombre, aquí no demandes, no te van a dar nada. Vea que se caigan otra vez. Y presentan unas demandas exageradas y las tienes que tomar en cuenta porque es como una gripa mal cuidada. Se vuelve una pulmonía. ¿Verdad? Bueno, aquí. El daño moral, bueno, ya más o menos lo hemos estado platicando, cuáles son los rubros que cubre, que son el honor, la reputación personal, profesional, la armonía psicológica. Esto ha salido de unos criterios de las cosas. Todo eso es un criterio de la. O sea, se han dado la tarea ya del nivel de granularidad. Sí. Y aquí, bueno, están. ¿Perdón? ¿Puedo regresar una diapositiva? El daño estético es causa un daño moral. El daño estético puede generar un daño moral. No está Sí. es que Un tema tan cotidiano como un accidente de tránsito puede generar una lesión tan grave que modifique orgánicamente la capacidad de una persona de cualquier rubro, ¿no? yo leí bien una accidente a causa de un Puede ser que sí. Esto no puede ser inclusive hasta un daño material. O sea, depende de cómo salga las cosas, o sea, ya muy situacionales. Casuísticas. De repente, ¿sabes qué, Pablo? En el caso de Amores Perros, la modelo pierde las piernas. Un accidente que era una cuestión de estética. Aquí también había ya un presupuesto, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Se rompen mis patrocinadores, mi trabajo y pierdo ese lucro cesante que tenía. Bueno, ese es el rubro de perjuicios. Sí. O sea, está cada vez más separado. El daño es el menoscabo patrimonial, el lucro cesante es el perjuicio, el daño moral es la restitución, el derecho a la reparación integral del daño en el aspecto no necesariamente material, sino subjetivo, emocional, y el daño punitivo que no busca resarcir, busca sancionar. Garantizar nuestra vida. Exacto, de alguna forma crear una cultura de respeto a un deber de cuidado hacia el prójimo. ¿Sí? Esto es lo que comentabas en inicio, independientemente de si hay relación contractual o no relación contractual, va. Independientemente. Ejemplo, las mujeres en Palestina, donde son castigadas y les echan ácido en la cara. Bueno, si eso sucediera en México, lamentablemente muchas veces eso sucede, generaría el daño moral. Y las cosas más cotidianas que se puedan encontrar en lugares y no necesariamente del nivel económico bajo, abuso tipo económico, psicológico, todo eso genera daño moral. El tema es que no ha permeado todavía nuestra cultura y nadie lo reclama, porque nadie lo conoce.
Pero bueno, la tendencia que está teniendo los tribunales cada vez más proteccionistas a los derechos humanos, supuestamente, va en ese sentido. ¿Eso qué le genera a las empresas? Porque creo que ese es el enfoque que queremos darle a la plática. Pues un montón de paranoia. No, pues para el día de mañana vas a tener seguros para todo. Heckler & Koch fue demandado en Alemania porque parte de sus armas terminaron en Guerrero. Completamente los papeles en regla. Pero uno de tus cargamentos terminó en un país que no está en guerra, abiertamente. Como está en una zona donde clasifican conforme a la legislación alemana, está en zona de conflicto, no Sí. pueden ser tratos con países que ellos existen. Entonces, todas las personas muertas por tus armas están muertas de demandar. Hay 6 en penal en Alemania, más falta todavía, no se ha abierto la parte de la sociedad civil. Oye, ¿cómo? O sea, oye, pues ya no puedo vender nada porque no sé si lo voy a utilizar para cualquier cosa y ya no puedo vender otra cosa. Hace años hubo, no sé si recuerdan, una explosión afuera entre Monclova y otra población sabina. Cuatro Ciénegas. Una explosión de un camión que iba hacia una mina. 120 muertos. Una tragedia. La aseguradora lo primero que hizo es ¿cuánto vale cada persona? No me voy a pelear. ¿Cuánto es lo que vale? Código Civil de Coahuila, tanto, ok. Hubo 4 o 5 que dijeron no, yo me voy a pelear. Si Nuevo León es un estado con una, digamos, vocación de progreso, Coahuila es al revés. Perdón si estoy bien, pero Ya soy pobre. Yo soy de Coahuila también, y es correcto lo que dice. ¿verdad? Sí. Tristemente como coahuilenses sí sabemos eso. Entonces, aprovechando esa situación, que al final del día estás cumpliendo con la ley, se pagan los deudos lo que la ley establece que se debe pagar. Pero ahí no te vas a la ley federal del trabajo al 502 y el código civil. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el valor de la vida humana bajo la ley federal del trabajo? Bueno, ahorita ya son 5 Más 3 millones, Sí. 4 millones. de salario, el Estado aplica el salario mínimo. Sí. Y el código civil no siempre diga los que- Antes eran 730, los modificó 5,000. Pero sigue siendo, Sí, porque solo 4 millones. ¿cuáles sean 4 millones? Bajo las legislaciones de los estados. Y así va a seguir. Hasta que no haya quien abra la brecha y diga, no, esto no puede seguir así. Y se declara inconstitucional. Como se ha declarado inconstitucional los temas de mayor actualidad, matrimonio de personas del mismo sexo, adopción en las mismas circunstancias, que los códigos lo prohibían y ahora pues, la Corte ha establecido precedentes que le dan la vuelta a esas normas, que es el curso normal del derecho, ¿no? Se va actualizando conforme la sociedad va cambiando. Bueno, la Corte Americana ha establecido como reglas muy simples de cómo calcular. ya después de tantos criterios ya hay una forma. Aquí todavía. Pero la fórmula ya la están copiando aquí más o menos la Suprema Corte. La fórmula empezó inclusive con México, con González y otros contra México. Y dije, a ver, no, pues era una trabajadora doméstica que ganaba tanto a la semana sin comprobar, sin comprobar. La expectativa de vida de ella en la localidad era de tanto. Si se hay un cálculo actual ya. Pero eso te ayuda nada más en aquí, pues no te ayuda. El daño moral es una pistola cargada, Sí, sí, es la ruleta rusa, ¿eh? sí, sí, sí. Nomás le das la vuelta y no quieres resolver la buena, a ver si te toca el tiempo. Sí, La sí. única No sabes. precedente es de la señora Banamex. Eso fue la caja negra esa que... Bueno, de hecho, ese es un muy buen precedente. ¿Por qué? Porque habla de un responsable de un daño que tiene un nivel de especialización mayor, ¿verdad? Banamex, para no quemar otras instituciones, recibió del Estado mexicano una autorización para prestar servicios de caja de seguridad. No se la dan a cualquiera. ¿Por qué? Porque esa persona moral se le considera no en un nivel o en un plano de cuidado genérico, sino mayor, mayúsculo. Su nivel de diligencia debe de ser el mayor, porque está
resguardando los bienes activos patrimoniales, físicos, materiales de usuarios de la banca, y además está percibiendo una suma por hacer eso. ¿Qué sucedió en ese caso? Hubo un robo, se rompió la pared trasera de las cajas de una bóveda de cajas de seguridad, y quienes hicieron el robo lógicamente sabían a lo mejor el grosor de los materiales, si había uno concreto. Finalmente se robaron eso, nadie sabía lo que había. Una persona o dos, no sé si fueron uno o más, demandaron a Banamex, y el tribunal los condenó a Banamex no nada más a restituir tenías que haber probado lo que tenías ahí, ¿verdad? Que es la parte material del daño, lo que se perdió. Aquí hubo una condena de daño moral precisamente por la culpa, ¿sí?, en la que incurre. Y eso nos lleva a otro asunto que es muy interesante discutir, de actualidad, que es de otra institución financiera, sin decir nombres, cuyo un funcionario estuvo haciendo y deshaciendo operaciones de casa de bolsa que aparentemente eran falsas. Y la institución de crédito ha dicho: no, ustedes no son mis clientes, no te conozco. Entonces llegamos al grado de decir, bueno, entonces yo iba a la sucursal, había un funcionario ahí, tenía un correo electrónico, a mí me atendía, me llamaba a su teléfono, me mandaba correos, me daba estados de cuenta. Nunca pedí banca electrónica, pero siempre estuve amparado con una relación, una seguridad que me da el hecho de que la institución de crédito tenga la autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para prestar esos servicios. Y ojo, no era banca común, era banca privada. ¿Qué grado de diligencia se le debe de exigir? El mayor. ¿Es válido que la institución de crédito diga: no, no te conozco, no pasa la prueba de la risa? Lógicamente eso no puede suceder. Entonces es uno de esos casos que conviene, o que es prudente explorar para ver en dónde termina. Que al final del día ahí existe una responsabilidad, y los usuarios de ese servicio que no han sido restituidos de su patrimonio, porque aparte no sabían ni cuánto era, porque los estados de cuenta eran apócrifos, entonces los imprimía en su casa y se los entregaba un chofer, ni siquiera un servicio de mensajería. Entonces, ¿hasta qué grado está la responsabilidad de esa institución? Va a ser muy interesante explorarlo. ¿Has oído de casos en cuanto a lo que se llama la inmoral, toda esta cuestión de redes sociales? Sí. O sea, sí, han surgido casos en contra de estas. Y bueno, aquí, ¿verdad? O sea, en Estados Unidos. También, claro. Y te ubicas, no tienes que ir muy lejos, el 1916 del Código Civil Federal y su correlativo del Estado. Cuando, bueno, salvo que sea en ejercicio de la crítica literaria, histórica, prensa y demás, puedes ubicarte en una excluyente responsabilidad. Si no, todo lo que decimos de otra persona, o que andamos transmitiendo mensajes y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, eso genera daño moral, por supuesto que sí. Yo hablo de demandas a la corporación. Sí, hay 2 o 3 escuelas aquí en Monterrey que traen temas delicados de eso. En Todo contra de. el tema del bullying trae un componente de medios sociales en mayoría de los casos. Ah, pero tú dices en contra de la plataforma a través de la cual se da ese servicio. No he sabido. Ya. No he sabido. O sea que te matan a Twitter o Instagram. Por el daño moral que tú permitiste que O sufriste. sea, hay vienen las que en contra de Facebook por el tema del Sí, hay una contra de de los usos. bullying. Sí, o sea, sí, y empieza a ver. Sí, El hecho no, que no, Facebook esté comparando de contra la cuadra, ajá, o sea. Yo te diría que yo creo que ya viene de Facebook por todo el tema de los rusos comprando
Pero ojo, hay que acreditar una relación causal, o sea, el hecho ilícito, las buenas costumbres o el riesgo creado tiene que ser la causa del daño, del perjuicio o del daño moral. Sí. Aquí es discutible que el que hizo la herramienta, el cuchillo, la plataforma que se utilizó para causar el daño, sea responsable porque pues, eso tiene que ser la causa del daño, ¿no? Es subjetivo, puede haber casos en los que sí, puede haber casos en los que no. Digo, para mí el que fabrica armas, el que corre tabaco, pues ese sí tiene mucho que ver con el daño, ¿no? En el caso de Facebook, pues no esto es para eso, pero se puede usar para eso. Inclusive acaba de salir un precedente muy interesante. No sé si fue un colegiado o fue también la Corte para los funcionarios públicos. Si utilizas esa plataforma para dar un informe que tenga que ver con tu función, no pueden bloquear al usuario. Fue el juzgado de distrito. ¿De juzgado de distrito? Sí, contra Twitter. No puede bloquear el usuario a cualquiera otro que le manifieste una crítica de cualquier naturaleza. Entonces todos los políticos que tienen su Twitter y demás, les puedes tirar que se aguanten, ¿sí? En lo mismo en redes sociales. ¿Vale? Sí. Que es un precedente aislado. Libertad de prensa. Acceso a la información. Es un alcalde de un estado del oeste donde bloquea a alguien, contra esa persona va y si la corte señala, pues estás, o sea, tú como funcionario, mediante esa plataforma de comunicación, proporcionabas información y información, y al tú bloquearlo estás restringiendo en cierta medida, guardando su derecho de acceso a información. No vas a comprar el acceso a información. No, porque entonces yo como un usuario bloqueado no puedo saber lo que tú estás publicando. Tú consideras estar publicando. Pero por ser un funcionario público. Muy seguramente porque el campo tiene acceso a cualquier persona y por ahí se puede. Ese es el presupuesto, que sea que la información respecto de la cual te estás manifestando sea pública o en función exactamente en función de su labor como funcionario público. Mi pregunta es si se fundó en alguna ley específica o La Constitución, artículo 6 y la Constitución americana. Pero no hablamos que la Corte se metió en el artículo 6 de acceso a la información. Pero volvemos al mismo, la interpretación que está haciendo, que para algunos puede parecer muy positivo, para otros puede parecer invasivo. O una interpretación exagerada, estiraron la norma así hasta que le cupo una lavadora. ¿No? Es una exageración. Puede ser. Es que si ves de dónde veníamos y con criterios de la misma corte, o sea, el giro que le han dado de 180 grados. 180 grados. En espacio de ¿qué? 6, 7 años. Desde 2011, de la 10ª época para acá. Sí. Ha sido, y hay algunos casos que de verdad dices, se están dedicándose a resolver eso. Contra el presidente municipal de Nogales, por el usuario @Raxo. Ahí es interesante ver cómo se acredita, por ejemplo, el interés jurídico, ¿no? Le pides a Twitter que te expida una constancia para acreditar que tú eres el usuario de esa cuenta. Tú lo haces de buena fe aquí, lo puedes manifestar, claro, protesta es verdad, pero digo, la autoridad indudablemente tendrá el derecho a objetarlo. O la otra parte contradecirlo, simplemente decir no es cierto, no es. O sea, ya no es tan aburrido litigar la materia de responsabilidad civil como era antes. Sí. La conclusión ya da mucho para entretenerse. Ahí no sirve la parte demandada. Bueno, si eres la parte demandada, sí te pone a temblar. Sí. Por ejemplo, este tema que estamos tocando ahorita, el bullying. Todos sabemos que es el bullying, ¿no? No voy a entrar en detalles. ¿Quién es responsable civilmente ante la víctima? La escuela. la ¿Quiénes? escuela, en primer grado y en segundo grado del gobierno del Estado mexicano. Los niños, Y los papás no, o sea, No. ese bullying fue un niño. No, los papás no. En ningún caso el bullying se ha manejado el papá de ningún niño del bullying como responsable. Lo hacen la escuela y el Estado mexicano. Pero esa distinción es porque en la ley se marca claramente que es cuando un menor
capaz esté bajo la custodia o el cuidado de alguien diferente de sus padres, el responsable es Pero el de escuela. si el bullying se hace fuera del horario de la escuela. Ahí sí. Entonces no. Ahí es otra cosa. Entonces son los padres. Y las fiestas. Sí. Te digo que es un poco, o sea, porque siento que el bullying es todo el día, no es nada más en el colegio, ¿ok? No, sí, Cuando no sí. existían redes sociales, salías del colegio y ya no eso que te molestaba. Pero ahora te persiguen, entonces yo creo que sí debería ser como. Bueno, las redes sociales, los por ejemplo, términos de bloqueo de las redes sociales, ahora es así. Sí, no, pero por eso digo que sí. Porque yo creo que agarra sí es constante, o sea, Sí, si hay la sí, escuela sí, y desde Se mandaron Facebook por suicidio, y eso cambió ese protocolo de. Sí, Ahora sí, sí, estás sí, me están teniendo. viendo. Exactamente. Primero, o sea, te las redes, te preguntan por salud. Sí, Pero incluso sí, hay ciertos materiales que no te permiten buscar, incluso, o sea, por medidas de seguridad precisamente para proteger este tipo de cuestiones, pero sí es muy cierto el tema de que quien está bajo el cuidado del menor en ese momento cuando se comete el acto de bullying. Entonces me queda claro que aquí son dos partes, tanto la escuela como los papás. Maestros, es escuela. Y la verdad de las cosas es que nuestras leyes están sumamente anacrónicas, creo que ese es el término, que se han quedado totalmente atrás de los avances tecnológicos en materia de comunicaciones, en materia de tecnología. No ha habido la capacidad de llegar exactamente al mismo punto en lo que se encuentra la realidad. Pero si alguien intenta municipio, o sea, Sí, pero. así se han hecho intentos, ¿verdad? Hay iniciativas, Sí. o ni siquiera hay intentos, Yo creo que- ¿verdad? Yo creo que ni siquiera. Que le hicieron meme a los memes. Porque quería prohibir los memes. El problema es que la hicieron una cuestión de. O sea, el punto fino de que no, esa legislación no esté violentando libertad de expresión. No se tiene que ser el caso específico, entonces es bien difícil hacer una ley general abstracta. Porque es de que, ¿qué es en su, o sea, qué es en el lenguaje insultante? ¿Cuál es el curso de la ley? O sea, si me preguntas a mi abuelita, si digo una palabra, güey, es insultante. Entonces, no lo puedes definir así tan abstracto. Porque ya Hay depende de la problemas en persona. las tenías, la cosa es ahora los medios nuevos que puedes hacer este tipo de cosas. O sea, no creo que el acoso, lo que dice que la palabra insultante sea, sino es el medio de la plataforma. Eso va a depender del contexto personal de la persona del individuo. Pues no necesariamente, por eso te pregunto, yo digo que más bien en los medios tecnológicos se ha intentado regular. No estoy totalmente enterado, pero lo que veo de las leyes que están actualmente vigentes, no hay tal. Y les voy a dar un ejemplo de un caso que es un hecho ilícito, que puede ser realmente generado por alguien que es tu vecino y que puede pasar impune. Vamos a ver el caso del bullying. Haces una página de internet, la haces pública, que diga o que publique fotografías o que publique acceso a audios o a videos de una persona que detestas y lo pones en un servidor que está en Pakistán o en Ucrania. En estricto sentido, tú tienes que reclamarle a quien lo está poniendo disponible. Pues sí, pero eso está en Ucrania. Buena suerte tratando de emplazarlo. O sea, pero ahí qué harías, o sea, porque a lo mejor los usuarios son mexicanos. O sea, la No, persona indudablemente que son. es mexicana. Sí, claro, Pero pero el servidor o la nube, y no sé qué pasa la nube, no bueno, es que la ausencia de normas que regulen esto te lleva a eso, precisamente, porque no va a haber otra forma de sancionar un hecho que es totalmente ilícito. ¿Por qué? Porque nuestras normas están pensadas de manera de que, te voy a ofender, bueno, sí, pero voy a tu casa y te insulto, entonces le llamas a la policía, viene y me mete a la cárcel, no sé. Ahora, ¿cómo le vas a hacer? Si quien te está insultando es un anónimo que tiene, porque vas a tener la capacidad de encontrar quién es el titular de ese sitio de internet y del servidor. Y puede ser que esté ahí, pero lo hayan pagado con una tarjeta de crédito de no sé dónde por parte de un tercero que es ciudadano de Somalia. Y mientras tanto, el responsable de ese daño está enfrente de ti tirado de risa. Y tú no puedes hacer nada.
¿Por qué? Porque nuestras normas no han seguido el mismo paso de la tecnología, no están actualizadas. ¿Ah? Aquí hay un caso que precisamente va en línea con lo que les platicaba de esa institución de crédito que desconoce a sus clientes y a los que no eran, que habla de la responsabilidad civil, en este caso de hospitales privados, por actos cometidos por terceros que desempeñan funciones en sus instalaciones. Si hay una representación aparente, entonces sí son responsables. Por ejemplo, sabemos que los médicos van y operan en el Zambrano, en el Muguerza, en la OCA, o en Doctors Hospital, ¿no? Y traen su bata y dice aquí Hospital San José o Zambrano, ¿no? Si para el usuario es lo suficientemente claro que ese médico está asociado, así sea informalmente, con esa institución de salud, la institución de salud debe de responder por los daños causados por ese médico. De eso se trata este precedente. No necesariamente debe de haber una relación ni laboral ni civil. Ya está más allá, porque la ley habla específicamente de la responsabilidad de los patrones por los hechos cometidos por sus empleados o sus dependientes. En este caso ni siquiera se requiere ese vínculo por una representación aparente. ¿Sí? Pero lo mismo esto pasaría con los instaladores de línea blanca. Si tú lo contratas en la tienda en la que lo compras, pero no necesariamente en el mercado. Sí. ¿Cuál es la solución que queda? Muy buen seguro. Muy bueno seguro. Y claro, las aseguradoras van a hacer grandes negocios, atención en las exclusiones y demás. No, y también es el tema preventivo. En el caso particular de los doctores con los hospitales, si el hospital tuviera un convenio con el doctor, sí, donde el doctor se compromete a actuar correctamente y en caso de que existiera alguna reclamación de terceros, dar un pase a salvo y sí, responder de cualquier responsabilidad. Si viene un paciente contra el hospital puede después repetir, claro. Sí. Pero eso no le quita la responsabilidad. Exactamente. Así es, así. La tendencia es proteger cada vez más a una persona, al usuario, ¿no? Independientemente de sus capacidades. Obviamente nuestras leyes, nuestra constitución. La pregunta es, o sea, desde el punto de vista otra vez del daño, de la responsabilidad que sean otras cartas, pero si tú como hospital puedes enseñarle, o sea, a la hora de acudir, que tengas tus protocolos, por ejemplo, yo platico cómo contrato, cómo hago el uso y costumbre del medio médico. O sea, si de alguna manera puedes construir esa historia a la hora que tienes 10 días, te cae la demanda, tienes 10 días. Entonces, tienes que reconstruir confianza, tener tu articulación bien establecida. Pero sí, esa es la parte preventiva que vale la pena echar un recurso. Exactamente. ¿Hábiles? Y ahora es juicio oral. Entonces es doblemente reto. Puedes aventar de verdad cualquier serie en la televisión y no va a ser tan real como ver una audiencia de juicio oral de un asunto familiar, un asunto de carácter civil. De estos hay que cargar. Es el aspecto, perdón. Entonces, entiendo que la sanción para el hospital puede ser muy grande y el hospital puede repetir contra el médico, pero el médico no va a tener la capacidad para reponerlo. Si te pudiera el hospital pedir al momento de hacer un convenio con el médico que tuviera algún tipo de seguro, claro, de eventos, para eso se encarece. Ahí te encargo cuántos doctores van a querer operar ese hospital. O sea, hay muchas cosas, muchas implicaciones que se van dando. Pero el doctor le conviene. O sea, sí, a través del hospital o de directo, se tiene protege. responsabilidad. Tiene que estar protegido. Ese es el tipo de conversaciones con clientes. El pagado va a ser el usuario. Al final del día la cadenita va por abajo y te va a encarecer muchísimo. No, el costo. Como en Estados Unidos. En Estados Unidos, a un walking clinic de entrarte,
Sí, Cuando era niño, San Antonio lo llevé porque No, por salía a $250. ¿Quieres $250? No. Sí, una cosa así, no. De hecho, estamos cerca de terminar. Cuando se eliminó el límite de responsabilidad civil para las aerolíneas derivado de un asunto mal cuidado por parte de una que estaba demandada, que representaba, y es una ley federal, establecía que tenía la responsabilidad de cubrir hasta $500,000, si mal no recuerdo. Al desaparecer ese límite, ¿qué crees que es lo primero que va a suceder? Se va a encarecer todo. Esa aerolínea recibió una tarjeta de agradecimiento de todas las demás aerolíneas, obviamente sarcasmo, ¿verdad? Porque les hizo más difícil su operación por un asunto mal cuidado. Claro. Se pudo haber en caliente. A ver, ¿de qué estamos hablando? Que a lo mejor era ni por la mitad. Sí, claro. Y eso abrió la caja de Pandora, y de ahí han salido todo tipo de demonios, ¿verdad? Que son buenas y que son malas. Malas para ciertas industrias, buenas para el usuario. Buenas para las aseguradoras. Pues sí. Y en materia penal, me tocó un asunto que, sabes, que denuncias una querella en contra de tal persona, no sé, pasó una prisión preventiva tanto tiempo, lo absuelven y luego demandan daño moral a la persona moral. Y hasta los abogados. Sí. Está previsto en el Código Civil, inclusive en una de las fracciones del 19 y 16. ¿Y cómo encuadrarlo? O sea, si no mal recuerdo, dice que tiene que ser grado para dolosamente esa denuncia o querella, ¿no? Sí. Esa es la... que conociendo que es falso un hecho, se lo imputes a una persona para causarle un daño, pero conociendo que es falso. Es un terreno muy gris, muy gris. No se sabe, que al final del día, yo no soy penalista, pero quien presenta un escrito de querella debe de darle al Ministerio Público la facultad de calificar esos hechos. Sí. Es mala práctica calificar o conceptualizar de antemano en qué precepto normativo del Código Penal puede ubicarse la conducta. Simplemente dar los hechos y el Ministerio Público ya hará la investigación y determinará al momento de consignar cuál es el precepto al cual se actualiza el caso concreto. ¿Qué delitos son los que se... ¿Qué delitos son los que se resultan? Pero sí. Si fuéramos muy formalistas, realmente no podemos hacer nada. Memes no se pueden mandar, es un montón de cosas que no se pueden hacer, pero en realidad llevar esto a la práctica es muy complicado, pero la tendencia ahí está. Ya no es el mismo sistema jurídico mexicano que era hace 10 años. Hay cosas muy cambiadas y hay que estar enterados, sobre todo los directores jurídicos de empresas deben estar muy al pendiente de cuáles puedan ser esas condiciones cambiadas. ¿Alguna otra pregunta? Quiero disculpar primero que no estoy aquí para presentar. Entonces, Luis Torres, de alguna manera, como saben, todo un experto en este tipo de temas. Su despacho Torres Lindsay pues, ha sido instrumental en ayudar a Home Depot en algunos temitas que se nos han presentado por ahí, de una manera muy proactiva, de una manera cuidando mucho los intereses, tanto, digamos, de la marca, el honor y demás. Entonces, me dio mucho gusto que nos pudiera acompañar y platicarle cómo ha ido evolucionando. Sé que platicó de este tema aquí en Navarra hace algunos años, pero sí hemos visto, como lo dijimos en ese momento, que se iba a ir construyendo y pues es interesante la evolución, efectivamente, como se predijo. Sí, entonces, te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias. Y de parte de la barra.